nos vamos de lleno a lo que sería el primer periodo intermedio. Terminamos hace unos minutos más o menos explicando o dando algunos datos de qué pudo haber pasado para que de esa estabilidad, de esa grandeza, de esa prosperidad e incluso riqueza literaria, arquitectónica, artística, lleguemos a un periodo en donde en términos históricos se reconoce como un periodo de caos, un periodo de desorden, pensando en los periodos intermedios de Egipto. Y vamos a tratar de entender qué es lo que sucede con este periodo, ¿no? Con el segundo periodo intermedio, un periodo que dura la dinastía 14, la dinastía 15 y alguito de la dinastía 16, ¿no? Algo importante que tenemos que ubicar y que sucede para este periodo es que Egipto se va a desquebrajar, va a perder su fuerza. Los últimos faraones, incluyendo a Neferusobek, esta mujer que le toca ser faraón, ser el último faraón de la dinastía 13, y con la cual realmente ya no hay como mucho control y mucho orden. Egipto se divide en tres, y entonces tendríamos en la zona del Bajo Egipto, tendríamos a los Ixos o a los asiáticos. En la zona de Tebas vamos a encontrar todo lo que es el Egipto tradicional, el tratar de mantener como la fuerza y la estabilidad se va a concentrar en la zona de Tebas. Y hacia el Alto Egipto vamos a tener a los nubios. Y estas tres divisiones que vamos a encontrar muy marcadas en Egipto son claves para entender qué fue lo que pasó con este segundo periodo intermedio. De entrada, una de las cosas que decíamos al finalizar la sesión anterior era que cuando se empieza a ver una menor fuerza en cuanto al gobierno en la zona del Bajo Egipto, cuando deciden quitar al gobernador del sur, digo, perdón, del norte, al gobernador del Bajo Egipto, eso hace que toda la zona del delta se debilite, al menos de la fuerza egipcia, ya no está tan presente la guardia ni el ejército, no hay un gobierno. Acuérdense que ya perdimos a los nomarcas, entonces ya ni siquiera existen los nomarcas como para controlar ese territorio. Y se queda la capital solo en Tebas y se queda también el gobierno del sur y perdemos el gobierno del norte. Y eso va a propiciar que si desde el periodo de gobierno de Sesostris III, él extiende su dominio hacia el corredor siro-palestino, coloca un templo a Amón en Biblos, en Líbano, ya había como un caminito abierto por parte de Egipto para que los extranjeros pudieran incursionar a Egipto. ¿Por qué interesaba Egipto para esta época y sobre todo durante el periodo, el Imperio Nuevo, digo el Imperio Medio, perdón? Porque Egipto verdaderamente se convierte en el granero de la antigüedad. Es justo el Imperio Nuevo, el Imperio Medio, perdón, el que podemos entender como el granero de la antigüedad. Si había una crisis económica en la zona del corredor de Levante, Egipto no padecía esa crisis, porque los faraones del Imperio Medio se habían dado la tarea de estructurar, reorganizar la administración, llevar un control exhaustivo de la producción, de la ganadería, del grano, de todo. Y eso permitió que hubiera, obviamente, mayor estabilidad económica y mayor posibilidad de almacenar. Egipto se convierte en el granero de la antigüedad. Si en la zona del corredor siro-palestino había crisis económica, a Egipto no le pegaba, lo cual implicaba que había oleadas migratorias de estos asiáticos hacia la zona de Egipto. Las fronteras estaban débiles a finales del Imperio Medio, se había quitado cualquier fuerza egipcia y eso provocó que los extranjeros empezaran a habitar la zona del delta. Y con mayor fuerza se establecieron en la ciudad de Avaris, ciudad que fue fundada por Amenemhat I. Aquí está
la famosísima Avaris. Vean cómo está justo en el límite entre lo que sería Egipto y el cruce hacia el Sinaí, la zona hoy día de Gaza, y obviamente lo que permitía todo el caminito hacia Siria, Palestina, lo que sería la zona de los fenicios, los cananitas o los cananeos, los ugaríticos, todo ese territorio quedó abierto para que cualquiera pudiera entrar a Egipto. Y se establecen estos famosos asiáticos en la capital de Avaris o en la ciudad de Avaris que la había fundado Amenemhat I, ¿no? Y esta es la división importantísima para este segundo periodo intermedio, todo el dominio de los, así, de los eh, asiáticos, el control de Egipto, aquí sí, el control de los egipcios, y en la zona sur, el control de los nubios. Se divide el territorio en tres. La mayor fuerza la vamos a encontrar, obviamente, con los asiáticos, y los nubios hasta cierto punto mantuvieron cierta amistad, cierta cordialidad con los egipcios, ¿no? Hay muchos conflictos para entender realmente quiénes fueron los Hyksos. Por un lado, los entendemos como los asiáticos, los extranjeros, los Hyksos. También los entendemos como los gobernantes extranjeros. Y cuando hablamos de gobernantes extranjeros, hay de dos. O los entendemos como reyes de otras ciudades que tuvieron que emigrar de sus ciudades, obviamente pensando en la zona de los hititas, Mesopotamia, el corredor de Levante, migraron estos gobernantes de sus ciudades y se establecen en Avaris. Y desde ahí continúan su gobierno, pero ahora desde Egipto. Entonces, eso podríamos entender como gobernantes extranjeros y desde el interior, desde el corazón de Egipto, cuando se dice gobernantes extranjeros o reyes extranjeros, para ellos sí era como una especie de calamidad, el peor momento por el cual pudo atravesar Egipto, que fue gobernado por personas que no vivían en Egipto, que no habían nacido en Egipto, que no tenían sus culturas, sus costumbres y por supuesto que no eran bendecidos por los dioses egipcios. Entonces, decir reyes extranjeros, gobernantes extranjeros desde el interior de Egipto, sí era como todo un insulto, ¿no? Al menos eso es lo que hemos entendido en términos de la historia, en términos como generales. Y se lo debemos en mucho a Manetón. Manetón decía eso, por la fuerza principal se apoderaron fácilmente sin dar un golpe, es decir, entraron en blandito a la zona del delta y se establecieron en Avaris. Y habiendo dominado a los gobernantes de la tierra, luego quemaron nuestras ciudades sin piedad, arrasaron los templos de los dioses. Finalmente nombraron como rey a uno de ellos, cuyo nombre era Salitis, tenía su sede en Memphis, recaudando tributos del Alto y del Bajo Egipto y dejando siempre guarniciones en las posiciones más ventajosas. Eso dice Manetón. Manetón fue un historiador egipcio y él cuenta una historia a partir de la cual podemos entender que Egipto sí visualizó este momento como un momento de desgracia absoluta, ya no solamente de caos y desorden, sino desgracia absoluta porque los extranjeros gobernaban. Pero arqueológicamente este periodo es un periodo de estabilidad, es un periodo de riqueza, es un periodo de paz, no es un periodo de unidad, eso sí no, pero sí es un periodo en donde no hubo conflictos, dando a entender la arqueología que esta historia de Manetón y esta historia que vamos a conocer con mucha más claridad en el Imperio Nuevo, se gestó, se estructuró en términos de literatura y no tanto en términos de realidad. Entonces, es un periodo muy confuso de la historia de Egipto. Es el periodo en el que, si pudiéramos hablar arqueológicamente del Éxodo, este es el momento. Si pudiéramos encontrar una relación cronológica entre el libro del Éxodo y la historia de Egipto, pensando en la llegada de Moisés,
obviamente el que Moisés viviera como egipcio y obviamente toda la historia posterior con las plagas y la huida de Egipto, este es el momento. No hay evidencias arqueológicas, pero si pudiéramos asociar realmente la historia del pueblo hebreo con la historia de Egipto en este suceso en concreto que es el éxodo, sería justo este segundo periodo intermedio, porque es el momento en el que los asiáticos, los extranjeros, los que vienen del corredor de Levante, se asientan, se establecen en la zona del delta de Egipto, toman fuerza, toman poder en Egipto, hasta que va a llegar un momento en el que los mismos egipcios de la zona de Tebas, de nuevo, ¡pum!, los vuelven a replegar y los expulsan. Y aquí sí se habla de una expulsión. Y a todos los que estaban en la ciudad de Avaris y que estaban por ahí, los expulsan por no tan buenas y los corren de la tierra de Egipto. Y con eso terminaría este segundo periodo intermedio. Entonces, por eso sería el momento en el que pudiéramos ubicar a los hebreos en esta tierra. Vean cómo los representaban, vean cómo los egipcios veían a los asiáticos. Acuérdense que los egipcios siempre van a estar sin barba, siempre van a tener solamente su faldellín y es raro que se encuentre una representación de de un egipcio con chanclas. Aquí tenemos a todos estos personajes con sus sandalias, con sus chanclas, los tenemos con sus túnicas que les cubrían todo el cuerpo, los tenemos con barba y vienen cargando o vienen con sus animalitos de carga como los burros, que muy poco los vamos a encontrar representados en la historia de Egipto, pensando solo en la civilización egipcia. Entonces, se representaban y eran representados de esta manera. Estos Ixos, pues bueno, los egipcios, pensando en lo que pudo haber sucedido en el Imperio Nuevo, cuando vamos a encontrar los mayores relatos negativos de este periodo, pues los egipcios, acuérdense que siempre se mantuvieron como en una esfera, siempre en la tierra del Nilo, siempre protegidos por sus fronteras, por la fuerza de su ejército, y vivían como en una esferita. Pero cuando Senuseret III emprende un recorrido hacia el corredor siro-palestino, cuando quitan el gobierno de la zona del delta, los extranjeros empiezan a vivir en esta zona. ¿Cómo lo entendían en términos como más mitológicos los egipcios, sobre todo del Imperio Nuevo? Con un documento que se conoce, un papiro que se conoce como la disputa de Horus y Set. Entonces era como una manera de decir, claro, así como hubo un pleito entre Horus y Set, pues hubo estos extranjeros que estaban bajo el dominio de Set y Set los influyó para que se vengaran de la tierra de Egipto y entonces por eso hicieron calamidad, desastre, destruyeron, quemaron y es el peor periodo que pudo haber habido en Egipto. Entonces hay toda una documentación literaria que se creó en el Imperio Nuevo para explicar este momento de caos y son los faraones del Imperio Nuevo los que van a dar esta visión histórica de este segundo periodo intermedio como de desastre, el peor momento de la historia que pudo haber pasado Egipto. Entonces van a crear literatura, van a crear toda una serie de documentos que van a decir ese momento fue el peor, qué bueno que los faraones se impusieron y expulsaron finalmente a los hicsos, a los asiáticos, a estos reyes extranjeros, pero que en términos arqueológicos, este periodo, este segundo periodo intermedio, hay paz, hay estabilidad, hay crecimiento económico, no hubo disputas que se hayan registrado en documentos ni en evidencia arqueológica entre los tebanos, que eran los egipcios, los asiáticos que se quedaron en la zona del delta y los nubios. Había comercio, hubo prosperidad. Lo único que sí no hubo era el control absoluto de la MAT, porque no gobernaba una sola persona. Había un Egipto o una tierra de Egipto que se había dividido en tres.
y encontramos a los asiáticos con sus propios dioses, con sus propias tradiciones, su culto, pero empapándose de la historia y de la tradición de Egipto. Incluso se van a enterrar en las tumbas al estilo egipcio, van a buscar la momificación como Egipto, van a poner sus nombres como reyes en cartuchos. Vamos a encontrar los famosos cartuchos de los reyes asiáticos. Toda su cultura, sin dejar de tener a sus dioses, sobre todo al dios Baal, van a asimilar la cultura egipcia. Y entonces es un periodo muy interesante porque contrario a lo que los documentos egipcios del Imperio Nuevo nos hacen creer, de inestabilidad, de desastre, de caos, sucede que la evidencia arqueológica marca un periodo de paz, con estas características de una división de Egipto, pero paz. Estos famosos Ixos tenían a su propio dios, el dios Baal, que se va a asociar con el dios Set, y de ahí este documento mitológico entre la disputa entre Horus y Set. Y también van a tener a la diosa Anat. Y ambos son dioses fenicios, dioses cananeos, dioses sirios, y que van a tener una fuerza tremenda en el corredor de Levante. Por eso se cree, y la apuesta teórica y académica más fuerte es que los Hicsos efectivamente eran varios grupos étnicos que vivían en la zona del corredor de Levante y que en un determinado momento vieron oportuno bajar hacia Egipto, habitar la zona del delta y establecerse en la ciudad de Avaris y empezar a vivir en la tierra de Egipto con paz, con estabilidad y con prosperidad, sin pleito. Eso es lo que llama la atención. Aquí tenemos que es la dinastía 14, bueno, aquí me faltó poner la 14, la 15 y la 16, que son estas dinastías propias que se entienden como los reyes extranjeros. Aquí les pongo otro relieve de las tumbas, tumbas que se conocen como las tumbas de Beni Hassam. Son todas tumbas de este periodo, del segundo periodo intermedio, y corresponden a reyes asiáticos, pero que se entierran como egipcios. Sus paredes están completamente escritas en jeroglífico, pero sus representaciones son a la usanza de los asiáticos, de estos pobladores del corredor siro-palestino. Algunos reyes conocemos su nombre, aquí les pongo algunos: Sakir Har, Kian, Camudi y Apepi. El más famoso es Apepi. El más famoso es Apepi porque sí hay, aquí sí ya, un registro arqueológico muy interesante entre Apepi y un rey tebano, de estos que todavía mantuvieron el control en la zona de Tebas, en donde sí va a haber un conflicto. Entonces, el más famoso es Apepi y se cree que haya sido el último de los reyes extranjeros que gobernó en tierra egipcia. Pero fueron dos, tres dinastías de estos dominios extranjeros y que se les reconoce como dinastías. Eso es lo interesante, se reconocen como dinastías porque aunque tenemos el gobierno extranjero en Avaris, seguimos teniendo un control egipcio en la zona de Tebas. Y eso hizo que estos momentos se reconocieran también como dinastías. Y en la línea están perfectamente identificadas como dinastías, aunque los faraones del Imperio Nuevo lo reconozcan como la tragedia absoluta que vivió Egipto. ¿Qué es lo que sucede? A partir de lo cual tenemos la famosísima expulsión, que si lo asociáramos con el libro del Éxodo, pues sería el inicio del Éxodo, ¿no? Cuando finalmente los Ixos salen de Egipto. Este rey o faraón Apepi en Avaris le manda una carta a el rey tebano Sequenra-Ta y le dice: oye, he eliminado la laguna de los hipopótamos al este de Avaris porque no me dejaban dormir, hacían mucho ruido, los hipopótamos hacían mucho ruido. Tiene sentido este documento porque para Egipto el hipopótamo era un animal
importantísimo, era un animal que se entendía como sagrado, pero al mismo tiempo eh, era la fuerza que representaba un faraón. Cuando un faraón era coronado, lo primero que tenía que hacer era demostrar su fuerza matando a un hipopótamo. Y entonces iban a la zona del delta, donde se escondían los hipopótamos, y el faraón tenía que regresar victorioso con la caza de un hipopótamo. Y eso era señal de prosperidad, buen augurio, suerte. Entonces, para Egipto los hipopótamos eran animales no sagrados en el sentido de divinidad, pero sí sagrados por lo que implicaba su fuerza ejemplificada en el faraón. Pero para los pobladores de Avaris, estos Ixos, los hipopótamos pues eran animales común y corriente, como cualquier otro animal, para ellos no representaban absolutamente nada. Y entonces si el rey Apepi no podía dormir, pues se le hizo fácil escabecharse a los hipopótamos de la laguna que quedaba cerca de Avaris. Se cree que para el rey Sequenra esto fue un insulto. Y entonces, si habían mantenido más o menos la paz entre los asiáticos y los egipcios en Tebas, esta carta fue el acabose del acabose. Y eso enfurece a Sequenra y lo ve como un desafío. Organiza su ejército y lanza una batalla contra la zona del delta. Él va encabezando el ejército, pero como le guió más como el coraje y como este desafío por haber matado a los hipopótamos, que a final de cuentas a Sequenra lo matan en Avaris. Y entonces su ejército regresa con su cuerpo, incluso el cuerpo de Sequenra que se descubrió está todo dañado efectivamente como si hubiera estado en una guerra, o sea, tiene evidencia de haber sido acuchillado, le lanzaron, lo apedrearon, tiene mucha señal de haber sufrido una muerte muy violenta. Entonces, sí hubo como este momento sobre todo como de coraje de los egipcios, en donde arremeten contra los asirios, pero este primer intento no es del todo exitoso y el faraón Sequenra muere y le deja como que el trabajito a su hijo Camose. Y su hijo Camose va a tomar en sus manos esta tarea y va a decir, mi papá lo intentó, lo mataron en Avaris y ahora a mí me toca tomar las riendas y lograr que los Ixos salgan todos de Egipto. Entonces, el segundo intento lo va a tener Camose y él deja esta estela y él dice, y se quejó amargamente en una inscripción que estaba cansado de pagar tributo a los asiáticos y de tener que lidiar con extranjeros al norte y al sur de su propio país. Entonces aquí vemos un poco cómo Camose está harto del norte, pero también está harto del sur. Y como los tebanos, los egipcios que se quedaron en Tebas, estaban como en la mitad del sándwich, se hartaron del sur y se hartaron del norte. Y lo está diciendo de esta manera Camose. Eh, lanzó un ataque masivo contra los Ixos en el que, según su propio relato, Avaris quedó destruida. Camose afirma que su ataque fue tan rápido y aterrador que dejó estériles a las mujeres ixas y tras la matanza arrasó con la ciudad. Eso dice Camose, ¿no? Y tenemos su estela como este documento en donde va relatando algunos otros hechos, pero esto es lo más importante. Según Camose, él logró acabar con Avaris, la quemó, tal fue el susto que se murieron, las mujeres quedaron estériles y se fueron o empezaron a irse los Ixos hacia el corredor de el Levante. En realidad, quien va a lograr finalmente la expulsión de los Ixos va a ser el hermano menor de Camose, que asume el trono, el faraón Acmosis I, Camose y Acmosis. Entonces, Acmosis I, este es de nuevo reconocido como faraón. Volvemos a la historia de los faraones. Amosis es el que finalmente
logra expulsar a todos los Hyksos. Puede ser que su hermano mayor, Kamose, efectivamente haya tenido esta batalla, haya logrado un primer como movimiento de los Hyksos hacia la zona del corredor de Levante, pero realmente quien logra expulsar a todos los Hyksos va a ser el faraón Amosis, Amosis I. Y este Amosis I es el primer faraón del Imperio Nuevo. Con Amosis cerramos este ciclo de mucho misterio, de mucha incógnita, un periodo muy raro para Egipto, que la evidencia arqueológica lo marca como próspero. Sí hay datos de esta revuelta que se organiza a partir de a Pepi, que manda matar a los hipopótamos, y cómo Sequenra muere en Avaris, cómo Kamose destruye Avaris, hasta que finalmente Amosis toma las riendas, lleva a su ejército hacia la zona del delta, corre a todos los Hyksos, y lo primero que hace es poner una frontera inquebrantable con el ejército como defensa, una muralla que impida el ingreso, por así decirlo, de los Hyksos de nuevo a la tierra de Egipto. Y con Amosis I recobramos el dominio completo de las dos tierras, volvemos a establecer la MAT, vuelve el orden y tenemos de nuevo la unificación de las dos tierras, y con eso entramos al Imperio Nuevo, ¿no? Con toda la base del Imperio Medio, los del Imperio Nuevo queriendo medio borrar este momento trágico, y con la grandeza que van a tener los faraones del Imperio Nuevo. En el único lugar en donde, pensando en una tumba, encontramos estos relatos es en la tumba de uno de los soldados de Amosis I, que también se llamaba Amosis, Ahmose, y en su tumba, en este relieve, él lo que está diciendo es: el gran faraón Amosis I toma la ciudad de Avaris, la destruye por completo y expulsa a todos los Hyksos hacia la tierra de Palestina, ¿no? Es un periodo muy interesante, es un periodo muy controversial en términos históricos, y que nos lleva a buscar un poquito más de evidencia y de datos para poder entender qué fue lo que pasó, ¿no? En el segundo periodo intermedio, y obviamente lo que va a ser el Imperio Nuevo. Los Hyksos fueron vilipendiados por los escribas del Imperio Nuevo para justificar las guerras de conquista, y se creó una nueva versión de la historia en lo que los invasores extranjeros destruyeron los templos de los dioses, mataron a los inocentes, arrasaron las ciudades en su sed bárbara de conquista. Entonces, esto es algo a lo que se van a dedicar los faraones del Imperio Nuevo. Se van a dar a la tarea de describir este momento como caótico, y obviamente eso permitió que las conquistas que hace Egipto hacia la tierra de Israel, hacia la tierra de Palestina durante el Imperio Nuevo, sean justificadas como una venganza por los desastres que hicieron los Hyksos en la tierra egipcia. Son documentos literarios, son justificaciones que hacen los faraones de este Imperio Nuevo, pero que arqueológicamente la evidencia es todo lo contrario para este segundo periodo intermedio, a excepción de este conflicto que surge a partir de la matanza de los hipopótamos, que efectivamente los egipcios tebanos lo ven como un desafío y arremeten con todo hacia los Hyksos. Entonces, es un periodo muy interesante que obviamente daría para un curso entero. Hablar de los Hyksos es hablar de un momento extraordinario en Egipto, muy controvertido, y que desde mi punto de vista, y ahí sí es mi postura, y otros investigadores también tienen esta misma postura, que si hubiera un momento en el cual pudiéramos entender la relación entre el Éxodo y Egipto, sería justo este periodo, este segundo periodo intermedio. Y cuando hablamos del Éxodo, aunque no hay evidencia, es justo cuando el faraón Amosis I
logra expulsar a todos los Hicsos y replegarlos hacia la zona del corredor y poner una frontera inquebrantable que en ningún otro momento de la historia de Egipto se vio debilitada, al menos no por los Hicsos, ¿no? Al menos no por estos extranjeros.